Que me confirme si se ve, por favor. Nada más. Sí, perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Yo por cuestiones de ancho de banda, yo no, pues estoy un poquito con problemas en internet, pero sin embargo, bueno, luego lo prendo y podemos conversar. Bueno, ahora mismo, ya no hablamos solo de recolectar datos, sino de gobernar algoritmos que interpretan la evidencia. Eh, Inicialmente, pues agradecer a las personas que organizaron el evento, a las universidades que están responsables de este proceso. Muy gentiles por la invitación. Es muy importante compartir con la comunidad de Latinoamérica muchas cosas interesantes que sobresalen el día a día de lo que nosotros como personas de seguridad, de auditoría, de procesos, ingenieros, tecnólogos y todos quienes estamos dedicados a este mundo interesante de lo que engloba todo el tema de seguridades, pues optemos un poquito más allá por el tema del estudio y es cuestión de felicitarles a todos. Bueno, mi nombre es Héctor Gordon, soy especialista en el tema de procesos técnicos legales, realmente una rama de cierta forma incipiente en Latinoamérica con procesos interesantes y pues siendo un poco disruptivo del tema porque vamos a obtener un poco de información con respecto a investigación cuando un proceso justamente de un incidente informático o un delito informático resulta previo a un análisis, ¿no? Entonces, claro, tenemos que estar listos. Creo que las universidades que están aquí presentes son las que estamos de cierta forma organizadas para poder levantar este proceso interesante en la parte judicial y técnica, donde juntemos ideas y el ecosistema que pretendo presentarles ahora por la investigación que estamos trabajando en algunos países, se pueda ordenar el tema y tengamos un campo más abierto y diferente al tema de investigación, pero con procesos que sean justos para la sociedad de la información y sean justos para quienes manejamos la parte del proceso en defensa de los más necesitados. Estoy a las órdenes, más bien, ingeniero John César, me imagino que después son las preguntas o en el proceso de hacer las preguntas. Quisiera que por favor me pongas al tanto de cómo es el proceso, por favor. Bueno, luego me indicará John. Perdón, ¿me repites? Qué pena. Qué pena, no te escuché. Que si me repites, no te escuché. ¿Que las preguntas son en el momento del final o hacen Ah, no, preguntas las durante? preguntas las van haciendo, les agradezco mucho a los ponentes que están haciendo eso, ¿cierto? O sea, las preguntas las van haciendo por el chat y pues nosotros, después de la charla, va a haber un espacio para que resuelvas preguntas, para que resuelvas las preguntas, pero si no, te agradecería que te quedes un momento más y tú mismo le respondas a ellos directamente. ¿Listo? A través del chat. Perfecto, Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias. gracias. Muy gentil. Bueno, en este caso, el tema que se ha organizado con el grupo de las universidades es muy interesante, ¿no? Porque realmente uno de los puestos importantes a nivel de Latinoamérica, de los países que estamos aquí juntos, es justamente el tema de ser un perito digital, un perito informático forense, llámese informático, que la RAE lo define de una forma, no interesa, pero estamos en temas asistidos a la gobernanza, a la automatización y desafíos en lo que se analiza dentro de un perfil con un tono de criminología. Pues claro, el tema, más allá de ser un tema desafiante, un tema de un reto en cuanto a Latinoamérica, tenemos que entender el proceso tan delicado de toda la información que presentaron los compañeros en el foro, en esta charla. Pues claro, el resultado es definir el proceso de cómo se investiga realmente un tema de un proceso de infracción informática, un proceso de un delito informático, que lógicamente hay muchos, tomando en cuenta justamente el tema del manejo de algoritmos basados en temas que tienen herramientas de la IA. Es un reto bastante grande. Una de las funciones es que no podemos estar pensando que la IA es un juego y es una herramienta de trabajo totalmente sostenible a los procesos que vamos a ver. Y lógicamente ese desafío es que les quiero compartir y posiblemente, quién sabe, podamos escribir algo, hacer un artículo, hacer una investigación, compartir conocimientos y experiencias en el tema. Parte puntuales de investigación. Creo que hace un tiempo atrás hemos compartido algún tipo de información. Hay metodologías que también se acoplan al tema de investigación de ahora, como es el Scrum,
de pronto alguien lo haya visto, haya conocido y básicamente genera ese desafío constante y sonante de mucho tiempo que estamos tratando de ir asentando en algo que sea real para el proceso de investigación. En este tema específico, pues claro, es toda una caja de cristal porque hay muchos puntos en los cuales existen métodos de trabajo, ¿no es cierto? Digamos que el tipo de gobernanza en este tiempo se define en un ecosistema, un ecosistema que vamos a ver que se compone de capas, que se conoce como stack, que es como una pila de procesos, como si tuviera una pila de un proceso de un método de desarrollo. Y lógicamente el tema es que nosotros tengamos la confiabilidad de la prueba digital que se está presentando ante un proceso judicial o extrajudicial. Es un tema de caja de cristal porque lógicamente, así como la evidencia es sumamente volátil en algunos aspectos de la investigación, es posible que tengamos un uso de trazabilidad con la parte judicial y técnica que nos permita mejorar ese tipo de investigación. Lógicamente, el punto principal es que la IA no va a reemplazar el sano juicio en la persona que pretende realizar algún tipo de exposición judicial en defensa de la víctima y lógicamente en el tema de que no exista un tema de contradicción o un proceso de acusación al que procede con el delito. Entonces, hay muchos métodos en los cuales quiero compartirles y es cuestión de que juntemos las ideas porque la base de aquí sigue siendo el estudio por parte de la investigación de las universidades. Sigamos viendo. Bueno, dentro de este tema, la práctica de nosotros en el nuevo campo de investigación como peritos en informática forense, en el cómputo forense, es que lógicamente este proceso de análisis va muy de la mano con que tengamos una justicia reactiva, ¿sí? Y no predictiva. Entonces, claro, la IA, al analizar muchos temas de información masivos, se entiende como varios tipos de información que pasan por la nube, creemos que justamente ese riesgo de un proceso que a la vez se base solo en la IA, que sí produce un proceso que no es dable, que no tiene data, que no tiene línea, sea de total confianza. Lógicamente, la evidencia digital debe tener una visión innegociable, como dice la diapositiva, para poder generar ese proceso de confiabilidad en el sistema como tal. En este marco de unas capas que voy a mencionarles, la IA no procede a ser un proceso de un juguete tecnológico, ya se ha transformado en una herramienta judicial y esta herramienta judicial es robusta. Lógicamente, lo que se pretende es que en varios tiempos y procesos que se demora mucho el tema de manejo humano, básicamente la justicia predictiva tenga un triaje de capas que nos dé esa predicción clara y concisa de lo que podemos alinear a un tema de un juzgamiento de un delito informático. Entonces, en este contexto, en este año que se ha arrancado con este proceso, hay que ver cuál es la brecha digital que tenemos, ¿no? Claro, la desconfianza que se tiene en las instituciones judiciales y que son retos constantes, lo que se pretende es que el modelo genere un valor y sea un valor académico de pronto para las universidades y a su vez que tengamos una seguridad jurídica validada para la sociedad. Y esta sociedad, al ser tan subjetiva una ley de infracciones informáticas, al ser tan subjetiva un tema de procesos en los cuales realmente se les sale las manos, procuramos de entender que tenemos la justicia reactiva. A todos los procesos de hacking que han pasado ustedes viéndonos en este simposio, podemos hacer un tipo de justicia porque es la parte forense. Voy a hablar de un tema que siempre hablo en clases con los alumnos, que hay un principio de Lockhart que dice que todo contacto deja su rastro y nosotros de ese rastro como evidencia generamos una solución basado en un dato seguro en lo que queremos presentar dentro de este proceso. Basado en este tema, aquí está el ecosistema que les decía yo de pronto, que es muy importante porque incluso entra las normas ISO aquí como una parte de trazabilidad y se vuelve un tema interesante porque estas tres capas son las que hacen que la confiabilidad en la prueba sea la parte principal. La ISO me muestra una calidad y que es como un puente de conectividad entre los dos puntos y lógicamente la capa técnica que son métodos de algoritmos que nos permiten llegar a ese tema. Hay un punto muy importante que
es complicado definir un proceso de un atacante, por ejemplo, en pornografía infantil. Cuando yo detecto un chat por medio de un sistema NLP que vamos a ver un poquito, hay un cierto funcionamiento de riesgo, pero esas capas es un marco estructural, ¿sí? Que lógicamente me está permitiendo que la IA, ¿sí? Me dé ese cambio que yo necesito. Entonces, cada función de la capa cumple un proceso interesante. Claro, la capa de calidad, la que representa un proceso en lo cual hace que este algoritmo me genere un proceso y que las leyes posiblemente puedan quedar obsoletas. Sin embargo, vamos a unir este puente, como les comentaba, para poder generar el tipo de estudio. Este ecosistema se basa en un proceso interesante de un modelo en el cual, como dije, de pronto me va a permitir generar valor y es lo que queremos incluir dentro de los procesos. Algo que se ha hecho una propuesta y hago la propuesta hacia ustedes es justamente el tema de que de pronto en las carreras de derecho, en las carreras de tecnología, de sistemas o como se llama en cada país, cada una, en el caso de derecho, se dé clases sobre terminología técnica, ¿no? Que le conlleve analizar un código integral penal donde existan delitos informáticos. Y de igual forma, a los técnicos se les indique sobre las leyes para que no cometan errores de que sean juez y parte de un proceso y que piensen que un espionaje sigue siendo un tipo de juego tecnológico o trabajar con la IA. Es un reto bastante fuerte, sin embargo, no está muy lejano de que nosotros, en conjunto con la comunidad académica, podamos resolver en su totalidad o aproximarnos a un proceso de un prototipo que nos permita hacer muchas cosas interesantes. Bueno, en este método, como de las capas que estamos hablando, hay un poco de lenguajes que nos hablan del tema como tal, ¿no? O sea, la capa técnica que habíamos mencionado hace un momento es decir, me genera es el cómo. O sea, cómo está funcionando la tecnología. En la parte de criminología digital, claro, o sea, no es suficiente usar la IA. Hay que saber qué tipo de arquitectura, estructura se utiliza. En este caso, el proceso de investigación de algunos libros dice proceso de lenguaje natural, que hay algunos sistemas que me permiten hacer un escaneo, un monitoreo de forma muy interesante. Lógicamente hay sus riesgos, hay la visión computacional que también tiene una función específica de clasificar, por ejemplo, imágenes eh, con el estudio profundo del deep learning. Pero bueno, me permite hacer un tipo también de análisis grafo con un tipo de herramientas. Quiero ser un poquito más claro en este proceso. El uso de modelos, principalmente NLP, perdón, sí, el proceso de procesamiento del lenguaje natural, es justamente analizar ese tipo de funciones de un modelo que de cierta forma me permite detectar, ¿sí? La intención sobre ese ataque, sobre un chat de redes que son criminales, a su vez se transforman en mafias, y yo puedo hacer un tipo de análisis, usar un modelo en base a ese tipo de lenguaje. Dentro de procesos antiguos, desde el año 91, hablamos de cómo es las habilidades y el conocimiento. ¿Sí? Hablamos de hacer un análisis sintético de un proceso que requiere el tema y no solo a meramente descripciones. Los lenguajes de NLP permiten hacer un montón de sistemas que van a crear el tipo de funciones que yo puedo hacer. Identificar y de pronto clasificar ese tipo de chats. Entonces, claro, se habla de un proceso interesante de manejo de herramienta, por ejemplo, que sepa leer un log del tipo de sistema que estamos hablando, que me dé un tipo de sistema SAT, un sistema de alta temprana sobre algún tipo de actividad sospechosa, y lógicamente el desarrollo a futuro desarrollo de patrones en chats con IPs, puertos y comandos, dominios, hay muchas cosas. Aquí, por la cuestión de configuraciones de máquinas, no le puedo presentar porque toma tiempo realmente ese análisis, pero aquí ya utilizamos un sistema que se llama Yara. Y el Yara maneja reglas o scripts que manejan del sistema Sigma, ¿no? Sigma procede con reglas y hace un poco de análisis con respecto al manejo de este proceso. Respecto al segundo punto, claro, es muy importante entender que yo hago el aprendizaje de algoritmos profundos, que es la clasificación automática de imágenes, como dice ahí. Pues claro, puede ser la detección de pronto del abuso infantil, que tiene varios esquemas o subclases como el grooming, el sexting, los deepfakes, hay un montón de funciones más. Sí, pero hay que entender que esta estadística que me permite a mí realizar este estudio debe tener algún tipo de estadística cuantificable.
Esta parte cuantificable da una medida estadística de lo que yo puedo obtener. Y la última, que es interesante, si justamente es en base a las dos, es ver la vinculación con ciertos nodos que se componen, algo como que hace Maltego, no sé si he manejado Maltego, y visualiza el tema de estructuras en las cuales yo puedo ir trabajando, pues, lógicamente son estructuras complejas, no son sencillas. Entonces, este tipo de funciones, ya manejando desde la IA, me muestran una implementación de un desarrollo como los pipelines, que genera datos, que realiza un filtrado de información, pero únicamente que lo más relevante de ese proceso lo maneja el perito, el humano. No estamos reemplazando el proceso del criterio propio de ustedes como técnicos que analicen este tipo de casos. No lo estamos reemplazando. Hace que el proceso tenga una mejor funcionalidad con respecto a aspectos interesantes de este proceso. Tal vez sea nuevo para ustedes este proceso de manejo de información. Tal vez tengo entendido que aquí hay mucha gente forense en el nivel de cómputo, pero del punto de cómputo forense hay muchos otros apartados que nos permiten manejar, ¿no? El tema de sistemas móviles, el tema de sistemas de forense en la nube, de sistemas de archivística, del uso de archivos, hay muchos más. Sin embargo, el proceso tiene la capacidad de que estos métodos nos permitan manejar de mejor forma el proceso. Claro, hay que entender que sobre este puente principal que hablábamos de la calidad de la ISO, hace que tengamos normativas en las cuales nos basemos, la buena práctica. Vamos a seguir viendo, por favor. Aquí habla de un puente de calidad, ¿no? Entonces, claro, eh, la decisión de la IA habla de que va a clasificar un tipo de fraude, pero lógicamente la ISO que corresponde al tema de identificación, recolección de evidencias, más el proceso de un request o comments del 3227, que es el tema mente del orden de la volatilidad de la evidencia digital. Hablo ya de una ISO que es nuevita, que habla sobre la gestión de riesgos, sesgos, seguridad y ética, que certifique ese tipo de sistemas en riesgos. Y lógicamente hace que este proceso como tal, esta línea de tiempo, me genere una evidencia admisible, donde el proceso sea auditable y repetible y tenga el principio de contradicción. Es decir, que el insumo técnico, que el insumo técnico me dé una certeza procesal. No estoy diciendo que seamos abogados, sino seamos ese dúo dinámico, si cabe el término, para poder generar el estudio y que se entienda el proceso de la bondad de las herramientas y lógicamente también sus riesgos. Es por eso que en este puente que habla y la trazabilidad en los procesos se toca este dos tipos de normativas. Habrán países que tenemos distinta forma de manejar el punto. Sin embargo, hay algo muy interesante que quiero dar lectura que está en la parte con color amarillo. El contradictor algorítmico. La defensa tiene el derecho inalienable de conocer los fundamentos del algoritmo. Sí, ojo. Cada decisión de la IA debe registrarse en los parámetros matemáticos que llevaron a esa conclusión. La era de caja negra ha terminado. Entonces, claro, y ya no podemos hacer ese juego tecnológico de mandarle a la guía con una respuesta como ChatGPT que manda un conversatorio, genera un conversatorio y me responde. Tengo que investigar cuál es el proceso de esa decisión. Lógicamente, calculando los algoritmos, la información en que se basa y muchas cuestiones más que tiene ese tipo de funciones. Esto es muy importante porque a la vez ustedes pueden generar el tema de la ley de protección de datos, el tema de la cybersecurity, el tema de muchas funciones más. Aquí entra la parte de investigación pura y neta de cada situación de cada país, porque lógicamente es distinta la función. La metodología de ataque es distinto, pero hay un patrón que siempre va a ser el mismo. Y esa normativa tenemos que registrarla en el proceso que estamos conversando. A partir de eso, ya la capa judicial, la capa de calidad, hablamos de la capa judicial, que es la parte importantísima de este proceso también, que hace que me genere el proceso, ¿sí? De entender cómo la directriz de la 27.037 identifica, recolecta la adquisición y lógicamente hace el procesamiento, ese tema de algoritmos que está en la mitad. Para todo esto, sí, la gestión de la IA, que es ese estándar nuevo de la 42001, certifica justamente la elaboración de laboratorios forenses, que lógicamente gestionan el riesgo, pero de la IA.
Es claro, un informe pericial un estudio técnico realizado por un testigo técnico, ¿sí? Pero no una función de una declaratoria de sentencia final. Entonces, la decisión del juez no se basa en que delega toda la opción a la IA, sino simplemente requiere de este proceso matemáticamente que me bota datos y que dato exige un estudio importante para la decisión. La trazabilidad del dato aquí, sí, que toma la IA, eh, clasifica, se clasifica en estos puntos, ¿no? Entonces, tengo una entrada, la evidencia que está recolectada bajo los protocolos forenses que existen, procesan la información y, lógicamente, el informe pericial, que es inalterable, que sería la salida. En este proceso existen registros y, lógicamente, me lleva a una conclusión con el apoyo que tengamos presente con nosotros. Todos estos modelos requieren un validador y ustedes, como investigadores, tienen que generar un rol aquí, ¿sí? Hay que hacer las pruebas del benchmarks, que son pruebas de rendimiento, para asegurar que la IA no me cree temas de ilusiones y no nos genere un proceso iluso, un proceso falso. Sí, lógicamente ese proceso falso cae en la parte legal. Ese es nuestro trabajo, de investigar. Entonces, claro, las universidades que generamos el proceso tenemos que investigar cómo lo hacemos, con ese impacto al fin y al cabo de la investigación que me permita ver el tema y hacer esas pruebas de rendimiento y las comparaciones respectivas del proceso. Es muy interesante aquí porque se debe demostrar cómo funciona realmente y ahí las personas que estamos dentro de este proceso, y yo les invito a que sean parte de este proceso, decimos, bueno, podré programar algo que me sirva al proceso. Por ejemplo, acá estamos intentando hacer una aplicación móvil que en la recogida de datos, en la recogida de insumos físicos, de hardware en la escena del crimen, me permita una aplicación móvil, tomar una fotografía, automáticamente me genere la etiqueta del secuestro del equipo o el levantamiento del equipo. Realmente hay procesos que son muy interesantes. No descarten la tecnología de hacia años atrás porque sigue activa, sigue muy activa. Por ejemplo, la revisión de memorias de PROM en sistemas de hardware aún sirve. De pronto la imagen que ustedes ven ahí de ese chip ahí, que tiene las patitas que están ajustadas a una placa, es también la versión de un EPROM que tiene información que no es volátil, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, este proceso me genera el tema que yo necesito que lo toquemos. Me quedo acá un poquito más porque esta gobernanza judicial, ¿sí? Volvemos al tema de que no sea una caja negra, que no sea un dato en falso. Estamos, el juez establece, es asistido, la cadena de custodia se cumple lógicamente sobre el proceso, asegura que todos los datos no fueron alterados y no fueron alterados no por un intruso, sino por la IA. Entonces, lógicamente, en la cadena esta que estamos hablando se debe incluir a la evidencia cruda, como dice la imagen, al análisis de la IA y, lógicamente, donde todo ese proceso se mantiene la integridad. Ahí entran los hash, entran los procesos, entran otras cosas más que son muy interesantes. Lógicamente, en nuestra realidad, ¿qué pasa con los laboratorios que no tenemos? Y es una invitación a todos para hacer un esfuerzo de pronto de la función específica del proceso. En la capa técnica, dentro de un modelo académico, los cuales estamos creando acá en el Ecuador al menos, es la creación de modelos de IA entrenados y que tengan el sistema de la región, o sea, del proceso de acá, que tengamos como una jerga propia de lo que manejamos y hacemos un slang criminal que se conoce así. ¿Qué pasa? Que la brecha tecnológica, si en Latinoamérica laboratorios con hardware insuficientes para modelos muy pesados. Al inicio no es pesada que la función de un modelo es muy pesada. Claro, por cuestión de tiempo, de pronto nos tomamos un poquito más de tiempo para hacer análisis de cada una de las capas con software. Y voy a indicarles qué software antiguo y nuevo sirve para ese tipo de estudio. La capa de calidad, la auditoría externa, la certificación internacional de los proyectos forenses, lamentablemente hay corrupción y manipulación de los logs, ¿sí? Y lógicamente la auditoría es de sin protección inmutable. Y la parte judicial, creación de clínicas jurídicas. Y aquí está la parte interesante, donde tenemos todo trabajo, ¿sí? Sobre este tema nuevo que es derecho y algoritmos, ¿sí? Sin embargo, pues el preciso
momento político que se habla de populismo punitivo, que es la gestión de la presión de la política a que no se debe usar la IA en estos procesos, porque se pierde el proceso, el debido proceso. Pero créanme que analizando ese equipo multidisciplinario, ¿no?, hace que la situación cambie y el diagnóstico sea diferente en un proceso de un marco muy, muy próximo, ¿no? Entonces, lógicamente, esta brecha eh, hace que los laboratorios forenses no tengan esa opción de trabajo. Si, por ejemplo, acá estamos tratando de un laboratorio forense bastante interesante que nos permita reflejar ese tema de funciones. Entonces, lógicamente, ante esta realidad, parte de la charla y el espacio de trabajo nuestro como forenses o técnicos de la situación, análisis de los delitos informáticos, que hay muchos, y nadie ha comentado puntualmente sobre un proyecto estándar sobre este tipo de sistemas, sobre derechos y algoritmos. Entonces, acá hablamos de cuatro puntos importantes. Y aquí hay herramientas en las cuales digo, bueno, pues voy a dividir esa arquitectura tecnológica, la voy a dividir, la voy a entender si cuáles herramientas me permite a mí la función de cada una de las capas, ¿no? O sea, en el sentido de que cómo se colocan. Porque aquí entra la parte del proceso de investigación. Em, Investigar es, a ver, si usted ya resuelve la mitad de un problema, ya está hecha la mitad de la investigación. Así de sencillo. Entonces, claro, en este caso, en gobernanza y ética hay herramientas como All Fair y Trust Framework que hacen auditoría de sesgos, ¿no? Hacen un monitoreo continuo de la salud del algoritmo, que esté correcto, que se autorice. En multimedia y en audio, pues hay Sonix, Vision Platform, que es de la AI, y también hay una función que habla de búsqueda semántica de la evidencia, haciendo un análisis sintético. Investigación de documentos, Brainspace, NUIS, Investigate, y también hay mapeo de narrativas, cronologías complejas, vía justamente el procesamiento del lenguaje natural. Y el análisis forense, nuestra amiga Aptosi, y modelos de Celerte y Analytics, que justamente habla sobre procesos de reconocimiento facial, por ejemplo. O sea, hay un ejemplo de herramientas tecnológicas en la arquitectura que uno debe basarse. Y este tipo de arquitectura sería la que está colocada dentro del proceso de trabajo, que debe ser muy, muy bueno para el tema de funciones específicas. Em, ¿Por qué es vital este tipo de ecosistema? Sí. Em, si recordamos un poquito la capa técnica, eh, es una herramienta muy poderosa al usar el tema de la IA, pero muy poderosa, pero es peligrosa. ¿Sí? Si solo tenemos la parte judicial, tenemos las leyes, ¿sí?, pero nadie sabe la aplicación, tecnológicamente hablando, pues es un peligro. La capa de calidad que une ambas, como decía, como el puente, ¿sí?, permite que sea la ciencia, que la ciencia forense acepte este proceso para el derecho. Pues claro, fuera muy interesante que haríamos una función crítica de automatización, pero ahí está un análisis de grandes volúmenes de información, sería una prueba muy, muy interesante. El lado oscuro de este tema de automatización, como estaba hablando ahorita, sí, pues donde la IA identifica patrones de engaño, eh, puede meses procesar el tema, si hay un riesgo, y realmente ese riesgo permite que se genere ese proceso de no manejar ciertas cosas interesantes en el proceso. Entonces, aquí cada punto habla sobre la función específica de lo que puede hacer cada uno de los retos. En el caso de la entidad sintética, lógicamente, la IA permite hacer muchos temas de perfiles falsos, ¿sí? Ofusca ciertos temas de delitos. El sesgo informático, como explicaba hace un momento, si hay mucho falso positivo. em, de pronto, por la superficie pericial muy superficial, genera un tipo de proceso injusto. El manejo de datos, la evidencia crítica en procesos que están fuera de nuestro alcance geográficamente hablando, eh, y lógicamente el tema de alucinaciones forenses, que es un tema de conexiones existentes, flujos de datos falsos, donde básicamente no podemos confiar. Es un reto que hay que analizarlo y cada herramienta lo tiene que analizar, ¿no? Entonces, claro, la investigación se lidera con el uso de la IA, pero para investigación. Y aquí habla de una búsqueda de información profunda, repositorios de evidencia sintética.
Hablamos de bases de datos que generen procesos de investigación por ejemplo, de phishing generados por IA. ¿Cuántos tengo? ¿Qué me detectó el modelo? ¿Cuál es su patrón de estructura? Hay ofuscaciones, hay marcos de referencia, etcétera, etcétera, que permiten ver el proceso como lo estamos mencionando. Entonces, cabe recalcar este proceso para generarlo como estamos hablando. John César, tal vez una pregunta, eh, con un poquito de agua, por favor. No, 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 no hay preguntas por el momento. ¿Se está Listo. viendo? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, claro, este lado oscuro hace que los desafíos sean profundos, ¿no? Sean profundos y básicamente ese sesgo, esa situación de perfiles falsos, lo que no es mío en la nube, lo que sube en la nube, el tipo de contrato, si tengo un SLA bien configurado, tengo un contrato de scrolling bien definido, tengo un proceso de muchos procesos de investigación vía contractual, lógicamente información que está en otro lado que no tengo jurisdicción como tal, ¿no? El más peligroso para mí es justamente inventar las conexiones. La IA se puede inventar un montón de flujos, ¿sí? Un montón de flujos. Entonces, claro, ese flujo de información no es el propio y eso se pretende valorar. Con este proceso y la indicación, yo creo que aquí el rol de la academia es muy importante, ¿no? Creo que estamos en este proceso muy interesante de compartir investigaciones a nivel de países, porque así tiene que ser. Si hemos sido, si hay ciertos países que son parte del G8 o el G7, seamos el G8 o el G7, pero en la parte de seguridad y la información, en la seguridad informática, en la investigación pericial, en el cómputo forense, en redes forenses, en donde, claro, eh, eh, este tipo de funciones hacen que genere un valor a la sociedad. Hay muchos procesos interesantes. El hecho de que de pronto el estudio de esta justicia reactiva sea una justicia predictiva y preventiva, donde la sociedad vea que la evidencia digital es posible y se procesa con rapidez, pero sobre todo con la parte humana. Y esa parte es la que no se puede negociar, es innegociable. Claro, evaluación sintética y el análisis dice generación de bases de datos controladas, vamos a controlar el phishing, los deepfakes, vamos a entrenar y estresar modelos de detección legal. Aquí el Open Science Framework habla de plataformas de gestión para compartir conjuntos de datos forenses de validación e información cruzada. Y lógicamente ese benchmark, que es el tema de esa validación de evidencia, me genera herramientas probadas y listas para el entorno judicial. Yo les invito a que este proceso sea muy interesante ante lo que necesita la sociedad en la investigación. Hablamos del entorno protegido, de ese escudo grande, de- de la creación de una herramienta de fortalecer, sin embargo, un campo en donde las mismas herramientas que estamos utilizando me va a permitir hacer este tipo de estudio. Desde antes hablaba de Sigma, por ejemplo, de Yara, que estudia malware. Pues claro, entendemos el código, el proceso, porque ese al fin y al cabo yo tengo que justificar para el principio de contradicción. Todo este tema se vuelve interesante a raíz de los procesos que estamos manejando en el proceso como tal. Lo que trato de explicar es acá, más allá de la parte técnica, es un proceso de investigación, ¿no? Sí, que acá lo estamos explicando, más bien si en el evento próximo del 2 que hagan universidades, podríamos hacer ejercicios justamente de estamudamiento ya con los equipos respectivos para hacer ese tipo de log, ese tipo de base de datos, que me hablan sobre ese tema de esa búsqueda en este proceso abierto, ¿sí? Vamos a ver la diapositiva más. Y aquí se genera esa matriz. Esta matriz sobre la justicia predictiva solo es posible cuando la evidencia se procesa con velocidad algorítmica y una integridad humana innegociable. Entonces, básicamente, estos tres puntos son importantes, de estas tres capas que habíamos hablado, porque se transforman en una pila de procesos que me parece que más adelante tengo una diapositiva. Habla sobre lo que quiere el Estado, lo que yo tengo que auditar en estas tres capas. Pues claro, habla de normativas, garantiza la cadena de custodia, la arquitectura de algoritmo. Entonces, estas tres capas hacen esta matriz
que a su vez se analicen un riesgo tecnológico. Pues claro, la clínica de trabajo que tenga la universidad, la clínica del derecho y el algoritmo me permite a mí justamente crear este tipo de procesos que van a hacer que tengamos una mayor fusión e incluso un servicio hacia la comunidad, dando el valor social. Em, para ir elaborando el tema de la parte principal, lo que hemos hablado, los sesgos, las alucinaciones forenses, las cajas negras. Habla de una IA que de pronto lo estamos manejando con la parte experimental, lo estamos construyendo, ¿sí? Pero no podemos ser los únicos que hagamos ese tipo de estudios, sino la compañía de otras universidades que nos permitan, de acuerdo a su proceso propio de cada país, podemos ir armando y hacer una IA judicial confiable, que al fin y al cabo es el proceso para todos los temas que implica esto, ¿no? Entonces, claro, nos volvemos estos pilares fundamentales donde nosotros seamos una gobernanza institucional, donde hay una evaluación técnica del proceso y una ética social. Cada aspecto es importante. Creo que algunas veces a nosotros como amantes de la seguridad informática o de pronto como amantes de oscuros o de pronto negros o a medias o blancos, hace que el tema nos vean solo como unas personas que solo manejamos tipo de código y no es así. Acá es un tema que compete un sistema que queremos fortalecer. Yo soy de la idea de que en cada investigación tecnológica que uno haga tenga un impacto social, tenga un impacto de ayuda hacia la persona. Y este es el momento en los cuales, elaborando herramientas, en las cuales les he comentado y les he compartido como Sigma, la cual se está haciendo laboratorios muy interesantes en el proceso, nos permite ver esa rapidez, esa estabilidad ideal, donde yo tenga un SOC, pero con muchas alertas, dependiendo de la información grande o no. ¿Sí? Y lógicamente, esa reducción de carga laboral en el tema judicial, donde analistas hagan tareas mucho más críticas. Y esta regla que se da en Sigma, por ejemplo, se puede actualizarse automáticamente conforme a lo que evolucionan las amenazas. Las amenazas son variadas, las amenazas son activas, en fin. Pues claro, muchos aquí utilizamos ese tipo de herramientas, que también puede que tengan un tipo de código que nos permitan hacer el proceso de levantamiento de información de forma interesante. Para ir cerrando el tema, esto es la pila que decíamos nosotros, ¿no? ¿No? Entonces aquí habla de esa pila, ese Tech Stack, que es una pila en la cual se procesa los temas de las capas, ¿no? Entonces aquí entra todos los temas importantes que podamos ir el proceso de forma muy ordenada. Las capas principales están colocadas ahí. Hay otros temas de los riesgos colaterales, la capa de ética y sociedad, está la capa judicial y justamente las clínicas especializadas, la capa de la ciencia abierta, repositorios de datos compartidos, la validación y garantía y modelos de valor académico. Es claro, en el plano arquitectónico, para estabilizar este tipo de IA, como dice ahí en los tribunales, omitir una capa que provoca colapso en la entidad probatoria. Entonces, donde hemos trabajado en unos países con el tema legal, trabajando en Chile, Ecuador, Colombia, en Bolivia hemos tocado temas y cada uno tiene su forma particular de manejar el tema. Sin embargo, si hacemos que la IA sea un porcentaje interesante, una herramienta que permita manejar de acuerdo al algoritmo y la realidad de cada país, se vuelve mucho más interesante porque se genera un solo servicio de acuerdo al tema. Y ahí sí podríamos darle un propio Scrum, de un análisis de habilidades, de conocimiento, de de conocimiento, en este caso de recursos, de autoridad y motivos, y básicamente pues entender el proceso. Entonces fuera mucho más sencillo entender que una red de pedófilos podemos estar listos para poder activar el tema como tal. Lógicamente el tema de la parte de la cultura informática que cada país tiene. Esto transforma en estas capas que tengamos un sinnúmero de estudios de cada una de ellas. Principalmente pienso yo que como técnico no me hace ajeno de que yo piense en una capa ética de la sociedad. No me hace ajeno porque hay un impacto. Hay muchas víctimas que no propiamente principales y colaterales. Y aquí hay algo muy importante, por cuestión de tiempo, no me quiero pasar esto con las justas. Hay un tema importante sobre esos sesgos y las clínicas aquí, ¿no? El puente de la integridad justamente es esta.
Lo que yo quiero es que la ciencia se adapte, que tengamos la función principal de validar, educar, mitigar, haciendo que la justicia sea predictiva, sí, preventiva. Realmente es un anhelo personal y anhelo de algunos que estamos aquí, unos amigos que estamos en este grupo, de expertos, de conocedores, de gente que quiere compartir temas y sobre todo para lanzar las ideas, esa lluvia de ideas para que ustedes nos podamos reunir. Es un tema de investigación muy significativa para cada una de las partes que lo permitan, ¿no? O sea, no solo es para la parte judicial, si hay procesos en los cuales podemos hablar sobre una ciencia que sea aceptada para la defensa de cualquier tipo de esquema humano o de algún tipo de proceso, manejando, como dice el tema, el conocimiento de ética, fuera muy importante. Así que yo les invito a este tema. Hay mucho que investigar. Las herramientas que han visto, algunas de que los compañeros han dado en su exposición muy interesantes, hacen que también sean parte de esto, porque para ser un forense debo entender cómo fue el hackeo. Entiendo que hay cuatro tipos de ataques: interrupción, interceptación, modificación, fabricación, y que afecta a la CID y etcétera, etcétera. Es un proceso de investigación también. Claro, sí, nuestro SOC va a mejorar totalmente, nuestro bus sobre alerta del sistema SAT va a ser una función diferente de monitoreo. Así que yo les invito al proceso. Ingeniero John César, creo que estoy con el tiempo justo según mis cálculos y más bien quedo atento a un tipo de pregunta que me puedan realizar o el tema que conciba, mi estimado ingeniero. Listo. No, perfecto, Héctor, muchas gracias, te agradezco mucho. No te me vas a ir, no, no me apagues el micrófono, porfa, que ahí